Vamos a hablar con Nico, vamos a trabajar seguramente varios temas, pero bueno, ¿qué son las tierras raras? ¿Qué pasa, no, en términos energéticos, que es uno de los grandes centros de disputa? A ver, Nico, primero vamos de nuevo. A Hola, ¿qué ver, tal? hola, buen día, Emi, ¿cómo están? ¿Me Ahora escuchan bien sí, ahí? No. ahora sí. Te dejamos de ver, ¿Sí? eso sí. Ahora no te Bueno, vemos, pero te no escuchamos. importa, no importa, si me escuchas ya está, es como una llamada telefónica. Ahí te escuchamos, sí, Ahí te te escuchamos. escuchamos perfecto. Bueno, Nico, no sé, a ver, vamos a empezar para los que se van conectando preguntándote a qué se refiere Trump cuando habla de tierras raras en esto, ¿no? De los reiterados anuncios, ¿no? Y amenazas sobre este acuerdo de las tierras raras de Ucrania. ¿Qué son las tierras raras y qué tiene Bueno, Ucrania? bueno, ahí los venía escuchando toda la mañana, el análisis que hicieron, un repaso veloz sobre un conflicto que lleva ya más de 2 años, que antecede a lo que decía Matías en el análisis, el 2022, que fue el inicio de este conflicto. Y claramente el conflicto se puede leer, digamos, como una disputa por los recursos naturales y también por romper la hegemonía de Rusia en términos energéticos, ¿no? O sea, veíamos previo al 2022 cómo Rusia era la gran potencia energética y eso a raíz del conflicto empieza a cambiar la situación y se puede interpretar como una regionalización de los mercados energéticos, donde Rusia, junto con China y India, quedan como una suerte regional de Oriente en términos energéticos y bueno, Estados Unidos lidera, digamos, la cuestión de Occidente, ¿no? Porque lo que se termina disputando ahí es como principal hipótesis en este conflicto es quién abastecía el gas a la Unión Europea, que en ese momento provenía un 40% de Rusia. Actualmente está en un 14%, porque esto también siguen siendo los conflictos bélicos, pero vemos que por una cuestión económica todavía sigue Europa importando gas de Rusia, no por el gasoducto Nord Stream 1 y 2, porque esos fueron bombardeados, sino por los gasoductos que pasan por Ucrania o por el sur de ese territorio y sigue consumiendo el 14%, pero el principal ganador en ese conflicto o el principal proveedor de energía ahora por barco es Estados Unidos, que venía desarrollando, por eso está bueno lo que planteaba Matías en términos de que el 2022 es el inicio, digamos, bélico de esto, pero venía con un proceso anterior, porque ya, por ejemplo, en la presidencia anterior de Donald Trump, en 2019, ese gobierno había lanzado el programa Gas para la Paz, que iban a inundar de su gas natural al mundo, proveniente principalmente de la revolución del fracking que tuvo Estados Unidos y toda esa situación en ese momento. Pero yendo particularmente a tu pregunta, Emi, de las tierras raras, bueno, ahí justamente eh, Ucrania tiene grandes reservas de minerales que son fundamentales para esta nueva fase de capital, en eso que define Lucas Aguilera, que es necesario para la digitalización, la infraestructura digital, para los microchips y demás, donde estas tierras raras son fundamentales para ese tipo de componentes electrónicos, que no solo son minerales para microchips, sino que tenemos minerales como hidrocarburos, como gas, tenemos litio, o sea, tiene una suerte de riqueza natural Ucrania que está siendo disputada, ¿no? De hecho, cuando ustedes pasaron hoy el video de Donald Trump, que fue con Zelensky, no sé si fines de febrero, donde ahí se firmó también un preacuerdo que todavía no está cerrado entre Zelensky o entre Ucrania y Estados Unidos, donde Estados Unidos le exige en ese acuerdo que Ucrania le plantee o le entrega a Estados Unidos, si quiere, el 50% de todo el ingreso por venta de recursos naturales, por la explotación de esos recursos naturales y a su vez, no solo por la cuestión de los recursos naturales, sino toda la infraestructura que demanda, digamos, la explotación de esos recursos naturales, ya sea en materia de, si hablamos de gas, por ejemplo, todo lo que van a hacer las plantas de regasificación y demás, tienen que estar controladas o vigiladas por Estados Unidos. Entonces ahí lo que vemos es una pérdida de soberanía por parte de ese territorio
Y si Estados Unidos, por ejemplo, termina quedándose con ese control, puede ser, digamos, uno de los proveedores de gas a Europa desde los yacimientos de Ucrania, con lo cual lograría bajar los costos energéticos al continente, ¿no? Bien, Nico. Sí, bueno, ahí, clarísimo. Nico, tenemos este material que nos pasaste, que está buenísimo, si la producción lo puede ampliar, que son los recursos, dónde están ubicados los recursos, las tierras raras y demás recursos naturales que tiene Ucrania, ¿no? Si se amplía un poco se va a poder ver, porque es muy buena esta imagen que nos compartías a la producción, porque se ve todas las tierras raras que tiene y los recursos que tiene Ucrania, ¿no? En verde, y más abajo, hacia el este, digamos, ¿no? Toda la parte ya ocupada hoy por Ucrania. Por Rusia. ¿No? Por Rusia. Y ahí están los distintos recursos. ¿Cuál es, digamos, la resolución estratégica para que haya paz? Bueno, efectivamente, un desmembramiento directo o indirecto del actual territorio ucraniano, ¿sí? Esto puede ser que efectivamente Crimea y el Donbass queden de manera directa a la Federación de Rusia, ¿sí? El haber ganado en el teatro de operaciones la guerra indica que eso va a ser muy difícil de discutirle a Rusia, ¿no? Puede pasar que queden como parte del territorio ucraniano, como una región administrativa especial. Algo de todo eso pasó en Irak, ¿sí? Con la zona kurda de iraquí, que es una región autónoma, ¿sí? Pero que prácticamente funciona de manera independiente al gobierno de Bagdad. Y por el otro lado, todo el resto de Ucrania con sus recursos naturales para pagar la guerra, ¿no? Para que Kiev pague la guerra. Incluso está bueno que lo traigas, Mati, porque ahí justamente lo que empieza a suceder es, ese mapa muestra lo que va a ser el botín de guerra, ¿no? Y quién se quede con las porciones territoriales en esta disputa que excede al conflicto o sea, yo creo que el conflicto de Rusia-Ucrania, Rusia-OTAN o Rusia-Ucrania es parte de la disputa que vos marcabas al principio, de la disputa entre China y Estados Unidos, que bien denominan como el G2 y demás, y eso viene a ser la suerte de botín, y no solo el territorio ucraniano, ¿no? O sea, vos también mencionabas todo lo que sucedió con el ejército paramilitar ruso, que tenían ocupaciones en África y toda la disputa por esos recursos naturales, también que Europa empezó a perder, digamos, territorio. Por ejemplo, veíamos en otros análisis que habían hecho en programas anteriores todo lo que es, digamos, la pérdida en la zona de Burkina Faso por parte de Francia con el tema del uranio, ¿no? Que es el combustible fundamental para lo que viene a ser el funcionamiento de centrales nucleares. Entonces, acá lo que vemos es una repartición del mundo en esta tensión de quién controla estos territorios para poder hacer frente a esta nueva etapa del capitalismo, nueva fase del capitalismo, donde va a requerir una enorme demanda de recursos naturales para solventar esa infraestructura digital. Principalmente el gran desafío, que incluso hasta los mismos capitales lo mencionan, Elon Musk dice, la próxima guerra va a ser por la disputa eléctrica, de la energía eléctrica, por lo que va a demandar, digamos, la energía, la inteligencia artificial en materia energética. Y esto, a su vez, el ascenso de Donald Trump también empieza a poner preguntas de cómo se va a desenlazar este nuevo escenario, porque Donald Trump viene con una política muy fuerte vinculada a los hidrocarburos, porque venía en una suerte de pérdida de competencia con las nuevas tecnologías vinculadas a la transición energética con China, y vuelve, digamos, a tensionar los resortes de los hidrocarburos, que son sus principales socios y aliados en términos energéticos, donde lanza el programa Grill Baby Grill, vinculado al American Fair, ¿no? O sea, entonces, donde haya petróleo, Estados Unidos va a estar metiendo la cola seguramente para controlar esos yacimientos, porque también no nos olvidemos que Rusia termina siendo una anexión a China en términos de energía, porque todo lo que dirigía en términos energéticos a la Unión Europea lo está redireccionando al mercado asiático, no solo China, sino la India también, y están terminando ahora de culminar el gasoducto Power Siberia 2, que sería equivalente a lo que fue el Nord Stream 2, ¿no? Entonces,
nosotros teníamos antes el Nord Stream 1 y 2, que eran los gasoductos que conectaban a Europa con Rusia, fueron bombardeados a raíz de este conflicto, pero desde Rusia también hay dos grandes gasoductos, que es el Power Siberia 1 y 2, que equivaldrían, digamos, en términos de capacidad de transporte. Entonces, en esa cuestión, Rusia sigue sosteniendo, digamos, sus ingresos, digamos, a través de la venta de ese recurso natural, ¿no? Que es el gas, particularmente. Claro, y por eso un poco lo que se dice es el hecho de que el gran derrotado en términos estratégicos, digo, el gran derrotado está claro que es Ucrania, digo, y ese pueblo, ¿no? Por eso la paz es el único camino de los pueblos, ¿no? Pero el gran derrotado en términos estratégicos es la Unión Europea, porque se ha descapitalizado al perder la provisión de la energía barata de Rusia, ¿no? Comprando ahora gas natural licuado por barco de los Estados Unidos, que ha aumentado, ha incrementado los costos de producción de Europa, al punto tal que el motor económico de Europa, Alemania, hace 2 años que su PBI no crece, o sea que tiene la economía estancada, y ha tenido en simultáneo una caída brutal en el PBI industrial. Es decir, se mantiene estancada la economía en función de que han hecho crecer seguramente el sector servicios, pero el PBI industrial ha caído. Y ese PBI industrial ha caído por la pérdida de competitividad, de que tus costos de producción se han disparado, ¿no? Entonces, la industria automotriz alemana perdió por goleada, la industria farmacéutica perdió por goleada, la industria química perdió por goleada. Entonces, acá tiene razón Trump, hermano, vos perdiste. Vos jugaste a ser furgón de cola de los globalistas, vos perdiste. Exactamente. Bueno, me parece claramente Dale, Nico. El principal damnificado es Alemania, que era el motor, el corazón industrial de la Unión Europea, como decía Cachi. Y esto es una suerte de desindustrialización de Alemania, ¿no? Y hay que ver también en esta reconfiguración global, donde también se están localizando fábricas y demás, cómo termina de acomodarse con este ascenso de Trump. Y veíamos, digamos, las declaraciones de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, donde sale a decir que van a seguir invirtiendo en armamento y demás para... hubo una entrevista estos días, digamos, con declaraciones, incluso salió a alertar a la población, compren kit de seguridad para 72 horas ante una cuestión de que esto tome una escalada mayor, ¿no? Entonces vemos ahí, digamos, una suerte de, incluso cuando, no sé si lo habían pasado, no vi esa parte, pero cuando Donald Trump lo atiende en la Casa Blanca a Zelensky, a los días Ursula von der Leyen y toda la Unión Europea le hace unos mimos y le hace una conferencia de prensa con Zelensky sentado al lado, como mostrando un apoyo, y ahí se ven claramente las tensiones, ¿no? Hay que ver cómo se resuelve. Mañana también va a ser un día clave, que no sé si lo mencionaron, pero mañana Donald Trump va a anunciar los aranceles a todo el mundo, y vos, Matías, estaba diciendo la cuestión del arancel al petróleo ruso del 25%, bueno, eso puede cambiar la dinámica del mercado internacional energético, y hay que ver cómo sigue a partir del jueves, que mañana en Argentina va a ser feriado, pero no en el mundo, y hay que ver cómo se comporta eso, ¿no? Terrible, terrible. Bueno, Nico, ya estamos en hora, te agradecemos. No sé si querés comentar, hacer algún aporte, alguna reflexión final sobre esto. ¿Qué ves en el desarrollo de este conflicto en general? ¿Qué hay en discusión? Digamos, ¿qué queda más allá de esto, de las sanciones y demás? ¿Qué nos puede quedar en el tintero para adelante? Yo creo que vamos a seguir viendo en términos energéticos y recursos naturales, el desarrollo, digamos, de este conflicto va a seguir siendo por la disputa territorial y el control de los territorios, porque quien se hace de ese control es quien puede liderar la carrera tecnológica en la disputa comercial, si se quiere, entre Estados Unidos y China, ¿no? O sea, y ahí sí Estados Unidos, en lo que es transición energética, ha quedado relegada. No nos olvidemos que el programa de Biden tenía la ley IRA de inflación, que eran algo de entre 300 y 400 mil millones de dólares para inversión en infraestructura verde o política de transición energética. Eso ha sido cancelado por Donald Trump, fue una de las primeras medidas que tomó. Entonces,
ahí se ve, digamos, ya también la debilidad de Estados Unidos en esa carrera tecnológica donde ha ido en avance China, ¿no? O sea, China también es una potencia tecnológica que viene ya empatando o en avanzada contra Estados Unidos. Y bueno, hay que ver quién controla, digamos, o sea, estos territorios donde América Latina no va a estar exenta, digamos, o sea, los conflictos en Venezuela, los conflictos en la Guayana, los conflictos mismos en Argentina. O sea, nosotros hoy tenemos una suerte de loteo e injerencismo, no solo de vaca muerta, la cuestión de las Islas Malvinas, que tienen grandes reservas de hidrocarburos. O sea, hay que analizar, digamos, desde una perspectiva global, cómo se van repartiendo el mundo estos grandes capitales, no solo, digamos, de Estados-nación, sino tecnológicos y demás, como bien denominan en el libro Nueva Fase de Lucas Aguilera, que es la aristocracia financiera y tecnológica. Y bueno, hay que ver cómo se resuelve y cómo nos movemos desde los países del sur global nosotros para imponer nuestra agenda en ese conflicto, ¿no? Clarísimo, Nico, de verdad. Fuera de joda, extraordinario. Y ver eso, ¿no? Las dinámicas generales del conflicto general que no se agota en Ucrania y que salpican nuestros pies también, ¿no? Salpican nuestros pies. Así que gracias, Nico, de verdad. Un lujo. Y bueno, esperamos tenerte pronto en el estudio, ¿tá? No vamos a renegar de mañana, mañana, sí. Mañana voy a estar en el estudio porque es feriado, puedo llegarme al estudio. Genial.